Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y alegremos en Él. Damos la más cordial bienvenida a todos los miembros de la congregación y a quienes nos visitan de dentro o fuera del país. Ahora escuchemos la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Espero que estén bien en sus casas. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 24 y vamos a estar ahí leyendo especialmente los versos del 7 al 10. La palabra del Señor nos dice en esta oportunidad lo siguiente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, oh Dios, que estamos en familia, ahí cada uno en los hogares. Rogamos, oh Dios, invocando la presencia de tu Santo Espíritu, oh Dios, en cada uno de nosotros, para que tu bendición, oh Dios, nos alcance, Padre Santo, en esta mañana, y lo que vayamos a decir y a hacer, oh Dios, que sea para ministrar tu persona, oh Dios. Esto es un culto para ti, Señor. Y que también tú, Señor, en este espacio nos ministres a cada uno de nosotros según la necesidad que cada uno en particular está pasando. En el nombre de Cristo Jesús y en acción de gracias, oh Dios, oramos. Amén. Les motivamos a participar en este culto con un espíritu apropiado para escuchar la voz de Dios. Participemos con adoración y alabanza y entonemos el himno congregacional: maravilloso es el gran amor. Sí.
Seguidamente, tenemos los avisos de la iglesia. Se invita a la congregación a participar en las actividades semanales de nuestra iglesia. Lunes, momentos de reflexión a las 7 a.m. Martes, estudio bíblico en línea a las 7 p.m. Miércoles, enseñanza sobre la oración a las 7 a.m. Jueves, grupo Ágape en línea, 7:30 p.m. Viernes, lectura de la palabra, 7 a.m. Sábado, reunión de jóvenes en línea, 7 p.m. cada 15 días. Para más información, puedes llamar a las oficinas de la iglesia a los números 2222-0360 o al 8302-0478 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Se les invita a acompañarnos en el culto virtual del 3 de octubre a las 10:30 a.m. por este mismo canal. Se les recuerda que será domingo de Santa Cena para que tengan listos los elementos para participar en ella. Si no lo ha hecho, hágale clic al botón de suscripción y sobre la campanita. ¡Qué alegría compartir un ratito! Se les invita a interactuar en el live chat durante el postludio para saludarnos. Seguidamente tendremos la oración pastoral por nuestro pastor, reverendo Rafael Sáenz. Leemos en el Salmo 3, el verso 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo templo. Usted ha sido bendecido durante esta semana, durante este mes. Dios le ha bendecido, le ha provisto, le ha cuidado y le ha protegido y le ha guiado y le ha librado de males y de tentaciones. Podemos decir entonces: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Es un momento apropiado entonces también para poder llegar ante la presencia del Señor y darle gracias, pero también a la vez presentarle aquellas situaciones que nos están aquejando. No solamente las que están aquejándonos directamente a nosotros, como también todo lo que nos está sucediendo a nivel nacional y mundial, hermanos. Sí, nosotros podemos hacer que las cosas cambien a través de la oración. Ese es el recurso que tenemos. Tenemos la firme confianza de poder acercarnos al Señor y decir: Señor, aquí estamos. Padre, en el nombre de Jesús, como familia, oh Dios, que somos tuya, oh Dios, en esta mañana, en familia, o ya sea que estamos solos o con el resto de nuestros familiares ahí en el comedor o en la sala, o si usted está en una cama, en este momento es apropiado para decirle: Señor, te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu compasión hacia mi vida, oh Dios, hacia la vida de nuestra familia y hacia, Señor, has hecho todo, Señor, lo posible para que durante esta semana y durante este mes y hasta donde estamos en el año nos has bendecido. Llegamos ante tu presencia, oh Dios, con regocijo, con gratitud, Señor, con gozo, sabiendo que tú nos escuchas, oh Dios, y entendiendo también a la vez, oh Dios, que puedes comprendernos y que puedes entendernos y que puedes, oh Dios, hacer en nosotros más allá de lo que podamos pensar o entender. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, te honramos y te exaltamos, oh Dios, y rogamos, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu
en nuestro espíritu, fortaleciéndonos, oh Dios. Devuélvenos, oh Dios, aquella salud, oh Dios, que posiblemente en algunos hace falta, Señor. Devuélvenos, oh Dios, aquello, Señor, que quizás el enemigo o algunas cosas que están a nuestro alrededor han querido, oh Dios, quitárnoslas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has venido a restaurarnos, a rescatarnos, oh Dios, a sanarnos, a liberarnos, oh Dios, en el nombre y por los méritos de Jesús. Que se hagan señales, oh Dios, que se hagan milagros, oh Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, sobre los cuerpos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos mayores que están dentro de nuestra iglesia, oh Dios. Padre, muchas gracias por tu gran amor, muchas gracias por tu gran misericordia. Bendice, oh Dios, a nuestro país, oh Dios, bendice a nuestros gobernantes, oh Dios, bendice, oh Dios, a los poderes de la República, oh Dios, que están haciendo grandes esfuerzos para enfrentar esta condición de pandemia en la cual estamos. Dios, da sabiduría, Señor, da, Señor, dirección, oh Dios, da claridad, Padre Celestial, a las autoridades para que nos puedan conducir de manera responsable, oh Dios, ante esta situación. Y a nosotros, los gobernados, los ciudadanos, los habitantes, oh Dios, del país, danos la sabiduría, oh Dios, para entender en el proceso en el que estamos y también, oh Dios, comprender que tu soberanía, oh Dios, al fin y al cabo es quien decide. En el nombre de Cristo Jesús y en acción de gracias, oh Dios, te damos honor y gloria a ti, oh Dios. Aleluya. Amén y amén. Dios ama al dador alegre. Ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas mientras entonamos el himno Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Te damos gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas, y te pedimos que los bendigas y multipliques para que continúe tu obra aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguidamente tenemos la celebración de los cumpleaños del mes de septiembre. Cantemos juntos Feliz, feliz cumpleaños. Pero antes de cantar, se les recuerda que si alguien desea saludar a algún cumpleañero en especial en este segmento, por favor, llamar al teléfono 2222-0360 o al 8302-0470 el mes anterior al cumpleaños. Por este medio, los últimos domingos de cada mes se estarán celebrando a los cumpleañeros. Y antes de que cantemos el feliz, feliz cumpleaños, queremos saludar con muchísimo cariño a los hermanos Don Carl Arthur y Doña Lilian de Arthur, ya que ambos están cumpliendo años en este mes. Les agradecemos muchísimo por su trabajo para que podamos celebrar los cultos virtuales de nuestra iglesia. Dios les bendiga abundantemente. Con alegría entonamos el canto de Feliz Cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios bendiga, que tengas en la vida y por la eternidad. A Dios le damos gracias con amor y paz, al cristiano hermoso que permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios bendiga, que tengas en la vida y por la eternidad. Damos gracias a Dios por los cumpleañeros de este mes, específicamente, qué bueno que los tenemos aquí en la lista. Queremos saludar con mucho amor y cariño a nuestro hermano Carl Arthur, a nuestro hermano Jorge Montenegro, a José Pablo Ulate, a la hermana Marian de Castro, a la hermana Rosadilia Hernández, a doña Sonia Azofeifa, doña Idianet Delgado, a la hermana Lilian Quesada Alvarado, a doña Laura Murillo, a doña Roxana Esquivel, doña Sandra Vanderlat, al joven Irán Adonías López, a doña Alejandra Marín Castro, a la hermana Dorat Williams, a la hermana Carmen Cruz Vázquez, a Carlina Soto Vizcaíno, a Flora Ureña Chavarría, Joana Pamela Salazar Ramírez, a Roberto Rojas Alfaro, a doña Mercedes Sequeira, a la hermana Yariela Fajardo, a Lemna Morales López, a Alejandro Chan Ortiz, a doña Teresita Garita, a Mónica Chan Azofeifa,
a mi hija Dalia Sáenz, a don Esteban Soto Vargas, y a doña Sonia Abarca Mora y a doña Flori Estrada Delgado. Por lo menos, disculpe, esos son los que tenemos en lista para desearle el feliz cumpleaños, para decirle, hermana y hermano, qué bendición tan grande que Dios le dé esa bendición de llegar a un año más de vida. Como también algunos, tal vez alguna pareja que está también llegando a su aniversario de bodas, damos gracias a Dios por la vida de esos hermanos. Así es que vamos a orar en esta oportunidad por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, en tu santo nombre, por la bendición que has dado, oh Dios, a cada uno de ellos, por la provisión, oh Dios, por la protección, por el cuidado, oh Dios, por la forma tan especial como a través de los años que a cada uno de ellos les has dado, desde el más joven hasta el más adulto mayor. Queremos decirte, Señor, gracias por la vida que le has dado a cada uno de ellos, oh Dios. Gracias, oh Dios, por los proyectos que han podido consumar cada uno de ellos, así como los proyectos que tienes aún, oh Dios, para todos los que aún quizás no han hecho alguna cosa en su vida. Señor, gracias porque eres Dios de propósitos, oh Dios. Eres Dios de procesos, oh Dios, para cada uno de nosotros. Gracias por la vida, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tanto cuidado, Señor, por tanta atención, por tanta, Señor, provisión para cada uno de mis amados hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús los bendecimos, oh Dios, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Honor y gloria a ti, Señor. Amén. La lectura de la palabra de Dios la encontramos en San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17, y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dios bendiga su santa palabra.
Seguidamente escucharemos el mensaje a cargo de nuestra hermana Mayra Ugalde de Sociedades Bíblicas de Costa Rica. Buenos días, hermanos. Realmente es una bendición poder estar aquí hoy con ustedes una vez más y sobre todo en este proceso que hemos estado teniendo sobre los 40 días con la palabra de Dios que hemos estado siguiendo desde los últimos días de agosto para celebrar el mes de la Biblia. Hoy el tema que a mí me toca es entendiendo el significado de un texto. Y vamos a ir poco a poco para poder captar cómo es que nosotros podemos entender en una forma mejor el significado de un texto. Primero, hay algo que sí quiero aclarar. Leer la Biblia, que es la palabra de Dios, es realmente un diálogo. No es igual que leer cualquier libro. Es un diálogo porque es donde al leer nosotros estamos oyendo las palabras de Dios y para que se complete ese diálogo nosotros debemos responder lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, leer la Biblia es más que la simple lectura de un libro. Es realmente un momento de relación con el escritor del libro y nuestra respuesta en oración y obediencia a lo que aprendemos de esa lectura. No hace falta ser un teólogo o un especialista para acercarse a la Biblia, porque el Espíritu de Dios está presente al momento en que la abres y cuando llega a nosotros, y si nosotros llegamos con un corazón sincero, dispuestos a escuchar y a internalizar y poner en práctica lo que hemos aprendido, la Biblia nos habla. Tomando en cuenta esos detalles, leer la Biblia no es sacar un versículo cualquiera y leerlo. Eso es solo una práctica de animación o alentadora, así le llamo yo, porque realmente los textos que tomamos cuando cogemos una tarjetita y lo abrimos, es una búsqueda de promesas e instrucciones que son agradables para nuestros oídos. Pero leer la Biblia implica también que algunas veces vamos a oír cosas que nos reprenden o que nos corrigen. Por eso no se trata solo de abrir una cajita y sacar un texto bíblico. Eso no es leer la Biblia. Eso es disfrutar de un texto bíblico. Pero leer la Biblia es más allá que eso. Leer la Biblia es al menos leer los libros que la componen, porque recordemos que la Biblia es una biblioteca de libros y puedes sacar del estante de esa biblioteca un libro y leer libro por libro. Si practicas esto, tendrás una idea más clara del contexto de los diferentes eventos que suceden en cada libro de la Biblia. Para el día de hoy vamos a hablar del diálogo que tiene Jesús con sus discípulos casi al finalizar su ministerio. Momentos antes de morir, momentos antes de ser preso, donde él profundiza con sus discípulos sobre la importancia de dar fruto en la vida y que en la dinámica de dar fruto, Dios debe ser glorificado, porque al dar fruto, vivimos y actuamos de una manera que honra al Padre y a la vez nuestras oraciones son escuchadas. Podríamos decir que Jesús está reforzando una lección que se encuentra en Proverbios 28:9. En Reina Valera ese texto nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
En otras palabras, el que no oye lo que Dios dice en su palabra, Dios tampoco lo va a escuchar. Eso es lo que está diciendo ese texto. En Dios habla hoy suena un poco menos fuerte, porque lo que dice es: si alguno quiere atender la ley de Dios, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Pues Jesús, sabiendo esto, le enseña a sus discípulos, porque Él sabe que el tiempo que le queda con los discípulos en esta tierra es corto, y está dejándoles lecciones de vida para que ellos puedan sobrevivir en un mundo que es tan cambiante y agresivo hacia Jesús. Y así Jesús empieza un discurso que empieza en el capítulo 13 de Juan y termina aproximadamente en el capítulo 17, cuando ya vienen a llevárselo preso. En el capítulo 13, Jesús sabía muy bien que Él iba a morir. Jesús sabía cómo iba a ser. Para Jesús nunca fue una sorpresa que Judas lo traicionara. A veces nosotros lo presentamos como que, qué bárbaro, fue un traidor terrible porque agarró de sorpresa a Jesús y lo traicionó. No, Jesús sabía que así era el plan de Dios. Jesús sabía cuál era la hora, la hora de la muerte también. Sabía también que la muerte era parte del plan de Dios, así que la muerte no era una sorpresa para Jesús. Jesús sabía cómo era que debía de morir, y porque así volvería al Padre, y que el Padre tenía toda la autoridad que le había dado y delegado para estar aquí en la tierra. Jesús también sabía que sus discípulos iban a vivir en este mundo y los amó hasta el fin. Es más, ese capítulo 13 empieza diciéndonos que Jesús nos amó hasta el fin, que amó a sus discípulos. Y sabiendo todo esto, Jesús hace un acto simbólico en esos capítulos, porque estamos viendo el contexto del capítulo que realmente vamos a estar estudiando. Ese acto simbólico que hace Jesús es el lavamiento de los pies a los discípulos, y les da una enseñanza sobre ese acto. En el versículo 8 es donde Pedro le dice a Jesús: ay no, maestro, ¿cómo tú me vas a lavar? Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no podrás ser uno de los míos. El acto encerraba una lección más importante para la preparación para servirle. No podemos sentirnos superiores a quienes nos envían ni a quienes les vamos a servir. Ser un servidor de Jesucristo no me hace superior a los demás. La humildad es la característica de identificación de los servidores del Señor. Y recibir y respetar a un servidor de Jesús es recibir y respetar a Jesús. Lo que yo haga con mi prójimo es como si lo hiciera con Jesús. Eso es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos antes de ser apresado. En la segunda gran lección que le deja a sus discípulos en estos capítulos está en el versículo 34, cuando les da el mandamiento de que debían de amarse entre ellos en la forma en que Jesús los amó. El acto de amar a los hermanos manifestará la gloria de Dios en esta tierra. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y hay una conclusión que podemos sacar por el contexto de esta gran lección. Los discípulos no debían odiar a Judas por lo que iba a hacer, ni tampoco a Pedro, porque en medio de esos capítulos, casi inmediatamente después de que se ve la traición de Judas, se ve la traición de Pedro. Porque Pedro dice, yo no te voy a negar, voy a dar toda mi vida por ti. Pero Jesús le dice,
antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Ambas traiciones están en el mismo capítulo y el contexto de esas traiciones es que debemos amar a los hermanos. El anuncio de la traición de Pedro dentro de ese mismo contexto acentúa más la lección. Todos somos propensos a traicionar a Jesús. Jesús los amó hasta el fin, aunque estaban en este mundo y aun cuando éramos tan frágiles que somos capaces de traicionarlo. Así inicia el capítulo que contiene estas dos traiciones, la de Judas y la de Pedro, reforzando la lección dada por Jesús. Debemos amarnos unos a otros, aunque fallemos, aunque no llenemos las expectativas, el mandamiento nos enseña que debemos amarnos. Ese es como el resumen del capítulo 13. En el capítulo 14, Jesús invita a no sentir angustia ante lo que pase o ante la idea de que Jesús ya no va a estar, a creer en Dios y en Él, y a recordar que conocemos el camino. No estamos leyendo los textos porque ustedes tienen que haberlos leído o los van a leer en sus casas. La tercera cosa que Jesús nos invita en el capítulo 14 es a recordar que conocemos el camino. Y ustedes se acordarán de aquel diálogo que tuvo con Tomás, que Tomás dijo, pero Señor, no sabemos cuál es el camino. Y ahí es donde Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús reafirma, yo soy el camino. Ellos lo siguieron porque querían conocer al Padre y ahora Jesús les recuerda, Él es el único camino para llegar al Padre. Jesús les presentó al Padre que es la verdad, porque el que conoce a Jesús conoce al Padre. Y después, ver a Jesús es ver al Padre, y sus discípulos han caminado con Él, han visto sus milagros, han visto todas las cosas que Jesús hizo. Las obras que vieron hacer a Jesús son obras que vienen del Padre, porque el Padre está con Jesús y Jesús con el Padre. Así, Jesús hace una invitación en este capítulo 14, donde dice, créanle a Él que está en el Padre y el Padre que está en Él. O sea, crean a Jesús que está en el Padre y a la vez crean en el Padre que está en Jesús. Creerle a Jesús nos da la capacidad de hacer obras como las que hizo Jesús. Creerle a Jesús, eso hará que todo lo que pidamos a través de Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, Él lo hará para glorificar el nombre del Padre. Y así estamos entrando en el capítulo 15 y entonces viene la responsabilidad del discípulo. ¿Cuál es, en resumen, en estos capítulos, la responsabilidad de un discípulo de Jesús? En primer lugar, amar a Jesús. En segundo lugar, obedecer sus mandamientos. En tercer lugar, hacer caso de sus palabras. Y en cuarto lugar, alegrarnos de que Él se fue para estar con el Padre, porque nos envía su Espíritu. La promesa de Jesús, el Padre enviará al Espíritu de verdad y el Espíritu Santo para que nos recuerde las palabras de Jesús y podamos obedecerlas. El Espíritu estará siempre con nosotros. También tendremos la capacidad de vivir para que por Él que vive en nosotros podamos vivir. Él vendrá a vivir en nosotros con el Padre, porque lo amamos y le obedecemos. Y nos recordará todo lo que necesitamos recordar de las palabras de Jesús y nos enseñará aún más. Resumamos en todo eso y recordemos un poco más. Este es solo un discurso de Jesús y es un discurso que va del capítulo 13 al versículo 17 de Juan, al capítulo 17 de Juan.
Por eso, si hablamos de una parte de este capítulo, tenemos que ver el contexto y obviarlo. No podemos obviar el contexto. Ya en el capítulo 15, si observamos bien lo que nos dice el texto al estudiar el día de hoy en este plan de los 40 días con la palabra, recordemos que Jesús viene hablando con sus discípulos y preparándolos a vivir en un mundo agresivo y molesto hacia el cristianismo. En resumen, Jesús les advierte: las cosas no van a ser fáciles. Unos glorificarán al Padre si son humildes. Ustedes glorificarán al Padre si son humildes, si se sirven unos a otros y si son perdonadores. Ustedes lograrán sobrevivir si creen en mí, es decir, en Cristo, porque recibirán el Espíritu Santo y podrán recordar lo que les he dicho. Y ahora llegamos entonces a la lección de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús dice: ustedes no pueden sobrevivir sin mí en este mundo. ¿Y cómo lo dice? Con una alegoría. La alegoría de Jesús es: yo soy la vid verdadera. Yo soy una planta de vid y Jesús es esa planta de vid. Y el Padre es el divino jardinero que la cuida, la cultiva, la poda, la atiende para que dé frutos de calidad. Tomando en cuenta el contexto, podemos decir que el mensaje para los discípulos es que tienen que depender de Él, así como las ramas dependen de la planta de la vid. Las ramas, si no están pegadas de la planta, se secan y mueren. Esa es la realidad. Los discípulos de Jesús entonces son las ramas de Jesús, la vid verdadera. El propósito de la existencia de las ramas es dar frutos. Y si una rama no da fruto, es cortada. Y si da fruto, es muy bien cuidada para que continúe dando fruto. El cuidado de estas ramas la hace el Padre. Y luego otro detalle, cuando Jesús menciona: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Solo hay dos opciones que tiene el ser humano: permanecer unido a Él, y de esa forma continuaremos limpios y daremos fruto, o permanecer separados de Él, que nos secaremos y seremos enviados al fuego en algún momento. Ahora, en el pasaje, Jesús describe otro beneficio que tiene aquel seguidor que decide obedecer y creerle a Jesús, o sea, estar unido a Él. Y es dar fruto abundante, porque quien produce el fruto es la vid. Las ramas son el instrumento. Una rama por sí misma no puede dar fruto. La rama no hace lo que quiere. La rama le corresponde crecer y dar fruto. Si fuéramos a Oseas capítulo 14, los versículos del 4 al 8, voy a leer en esta versión esos versículos. Dice: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramos se extenderán, y su esplendor será como el del olivo, y su perfume será como el del Líbano. Volverán y se sentarán bajo mi sombra, y serán vivificados, porque el trigo florecerá como el trigo, florecerán como la vid, y su aroma será como el vino del Líbano. Y entonces dice Efraín: ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Soy yo quien te atiende, le dice Dios. Soy yo quien te atiende y te mira. Soy yo para ti como un verde ciprés. Solo en mí encontrarás tu fruto. Y Jesús en alguna medida está enseñándole a sus discípulos lo que significa ese pasaje.
Dios nos cuida, Dios nos cura de la rebeldía, Dios nos cambia, Dios nos transforma con un propósito: dar fruto. Y solamente en Él podemos dar fruto. Lo otro que encontramos aquí es permanecer unidos a Él. Trae como recompensa que nuestras oraciones son escuchadas. De esa forma se mostrará la gloria de Dios. El fruto que producimos es la obediencia, es la transformación de nuestro estilo de vida y nuestros pensamientos. Por eso llegamos a tener la mente de Cristo, dijo Pablo. Y así entonces se puede pedir lo que queramos. ¿Por qué? Porque Él nos dará lo que realmente nosotros debemos pedir. No se trata ya de oraciones egoístas o pedir todo lo que queramos de donde yo soy el centro de mis peticiones. Son oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Jesús nos ama y nos ayudará a permanecer fieles en sus enseñanzas, por lo tanto le podremos obedecer. Nos hace sus amigos y sabremos lo que Dios hace en las diferentes circunstancias. Además de eso, otra de las consecuencias de amar a Jesús es que el mundo nos odiará. Pero en conclusión, permanecer unidos a Cristo es ser parte de la vida. Es ser parte de la vida, es ser como Cristo. Llegar a tener la mente de Cristo, por tanto llegamos a ser obedientes a Cristo en todo. Al tener la mente de Cristo y ser obedientes a Él, nuestras oraciones son de acuerdo a su voluntad y serán escuchadas. Esto último es lo que se llama el proceso de entender el significado del texto, la búsqueda del significado obvio de un pasaje. Y de eso significa obvio, es decir, que surge para la aplicación personal. En Mateo 7:24 dice: por tanto, el que me oye hace lo que yo digo, y es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todos sabemos eso, pero también sabemos que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En resumen, cuando lees la Biblia, se observa qué te dice. Buscas el significado profundo, mirando el contexto y haciendo la relación de estos pasajes con lo que lees, y luego se piensa cómo se puede poner en práctica lo aprendido, partiendo del significado obvio de ese pasaje que lees y aplicándolo en tu vida personal. Esto es lo que estábamos aprendiendo en este pasaje, porque además nosotros como seres humanos buscamos siempre que nuestras oraciones sean oídas, pero muchas de nuestras oraciones son oraciones muy egoístas. Por eso Santiago dijo: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pero este pasaje nos enseña que si nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros sabemos pedir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a la vid y somos una rama, y parte del fruto que va a producir esa rama es el ser igual a Cristo y el saber pedir como Cristo pidió. Por eso Jesús dice con toda claridad en estos pasajes de Juan capítulo 15, es: cuando ustedes están dando fruto, cuando ustedes están unidos a la vid, cuando ustedes están produciendo, pidan todo lo que quieran, que el Señor se los dará. Pero no se trata de peticiones materiales egoístas, se trata de todo lo que tiene que ver con el crecimiento y conocimiento de una relación personal con Jesucristo. No olvidemos cuál es el proceso de entender el significado de un texto. En primer lugar,
buscas el significado profundo mirando el contexto, o sea, leyendo la idea general y, si es posible, leyendo el libro completo donde está ese texto bíblico y haciendo una relación con lo que lees, y luego piensa cómo vas a poner en práctica lo que has aprendido de ese pasaje, y partiendo del significado obvio del pasaje que lees, aplícalo a tu vida personal, porque de esa forma darás fruto, y al dar fruto, pide todo lo que quieras, que el Señor te lo dará. No olvidemos, este es el proceso para entender el significado de un texto en la Biblia. Que Dios los bendiga. Les invitamos a entonar el himno congregacional Jesús, yo he prometido. Bendecimos el nombre del Señor, y para ser despedidos, hermana y hermanos, leamos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versos 16 al 17.
La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos en el nombre del Señor. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos diste, oh Dios, de honrarte con este culto a ti, Señor, ministrar tu presencia, oh Dios, y a la vez que tú nos ministres a nosotros según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Gracias por lo que hoy pudimos aprender a la luz de tu palabra, en los cantos, oh Dios, en los saludos, en fin, en cada actividad, Señor, tú has estado presente. Y Señor, ahora que vamos a continuar en familia, y también mañana lunes que estaremos reiniciando labores en diferentes lugares, te rogamos, oh Dios, que sigas con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos y protegiéndonos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les proteja y que sigan disfrutando en familia.